Las técnicas para inventar buenos chistes son al mismo tiempo miradas filosóficas sobre la realidad, formas de salirse del lugar habitual y ver las cosas de otra manera, de ahí el término divertirse, que etimológicamente significa salirse del vértice. El humor a menudo implica una perspectiva que tal vez nos ayude a ser más objetivos, a comprender la vida en forma menos dramática. Por un lado, en este video vamos a brindar estrategias para poder crear situaciones de comicidad en la vida cotidiana. En el inicio vamos a enumerar someramente las estrategias que surgen de las 4 teorías filosóficas sobre el humor y vamos a brindar herramientas que vengo investigando hace años a partir del análisis de los mecanismos de la comicidad y a partir del material que traje del Congreso Mundial más grande que existe sobre el humor, que se realizó años atrás en Dublín y donde presenté 2 ponencias que pueden ver en este canal. Vamos a ejemplificar cada uno de estos mecanismos, lo que no equivale a sostener que este video sea gracioso ni que esté pensado para hacer reír. El propósito es, si ustedes quieren, democratizar las herramientas del humor, ya que si bien hay mucho curso de stand-up por ahí, no siempre los humoristas saben qué mecanismos usan para crear humor y a veces lo saben y no lo quieren comunicar. Por otra parte, vamos a analizar el componente filosófico que supone cada una de estas técnicas. Son, de alguna forma, miradas diversas sobre la realidad, de modo que las estrategias para generar comicidad serán al mismo tiempo miradas filosóficas sobre la vida. Dado que el humor nos permite estrechar lazos sociales, entablar nuevas relaciones, liberarnos del estrés, divertirnos y consolarnos por los reveses de la vida, conocer los mecanismos que lo generan como para incrementar las situaciones de comicidad que vivimos a diario puede ser sumamente útil. Una de las primeras teorías del humor es la que se desprende de los diálogos de Platón. Se la conoce como teoría de la superioridad, aunque Platón nunca le dio ese nombre y tampoco fue concebida estrictamente hablando como una teoría. Para Platón, el chiste es una agresión o una expresión de desdén a expensas de otra persona o de otro grupo. En Argentina tenemos una palabra para eso, gastada, como si uno erosionara al otro, como si lo gastara. Sería algo así como reírse de sus debilidades. A raíz de esto, Platón no tenía mucha simpatía por el humor, ya que creía que no era muy distinguible de la lisa y llana agresión. A mí también me parece un recurso pobre y peligroso del humor reírse de ciertas formas muy agresivas a expensas del otro. No obstante, el humor responde también a otros mecanismos, no es para directamente deshacerse del humor por eso. Y no necesariamente estos mecanismos conllevan agresión hacia otra persona. Pero veamos un ejemplo de este mecanismo del humor reflejado por la teoría de la superioridad. Un actor interpreta a Ricardo III cuando el derrotado monarca clama «Mi reino por un caballo». Un espectador se levanta y le dice «¿No le daría lo mismo a un asno?». El actor le responde «Pues sí, suba usted al escenario». La teoría de la superioridad también fue sostenida por Thomas Hobbes, que escribió «La pasión de la risa no es más que una gloria pasajera que surge de la repentina visión de alguna eminencia en nosotros mismos por comparación con la miseria de los demás». También se aplica la superioridad respecto a uno mismo. Por ejemplo, «Ya no sé si soy de los nuestros». Este mecanismo es interesante porque nos permite tomar distancia de lo que sucede y mirarnos desde lejos, si ustedes quieren. Otro mecanismo del humor es conocido como la teoría de la incongruencia, y el primero que escribió sobre esto fue el filósofo Arthur Schopenhauer. El humor, decía Schopenhauer, se genera cuando se juntan 2 cosas muy distintas. Con lenguaje moderno, hoy diríamos que la gracia proviene del cruce entre nuestras expectativas, lo que en inglés se denomina setup, y el remate, el punchline. También la bibliografía sobre los mecanismos del humor registra la denominada teoría de la descarga, acerca de la cual escribió Freud, que no postula exactamente cuál es el mecanismo que genera la risa o la sonrisa, sino que el chiste genera una tensión que desaparece de manera inesperada. El humor permitiría desahogar las tensiones que suelen formar parte de nuestra vida cotidiana. En los términos de lo que veníamos diciendo, nuestras expectativas, lo que en inglés se denomina setup, generarían una tensión y el remate, el punchline, la aliviaría. Una teoría del humor más reciente es la de la transgresión benigna, de Peter McGraw. Lo que postula es que el chiste siempre compromete una transgresión, pero no tan agresiva como para ofender.
A veces se puede hacer un chiste una vez que transcurrió mucho tiempo desde que aconteció una desgracia. Si se hace demasiado pronto, esa transgresión no es benigna. Estas teorías podrían ser desarrolladas muchísimo más, pero la finalidad central de este video es ofrecer mecanismos puntuales para generar comicidad. Algunos se combinan con algunas de estas teorías, pero otros no, o suelen ser subespecies de algunas de ellas. Capturan más en detalle cuál es esa estrategia que podría disparar la risa. Por ejemplo, la contradicción. Voy a mencionar una de las frases más conocidas del humorista Groucho Marx. Un wit en realidad. Wit significa frase ingeniosa, de esas que en general provocan una sonrisa, no necesariamente una carcajada. Muchas palabras técnicas del humor provienen del inglés. ¿Por qué? Incluso la palabra humor proviene del inglés. Porque antes de ser asociada con la comicidad, la palabra humor simplemente quería decir estado de ánimo. Cualquiera, podía ser tristeza, ira, etc. La frase de Groucho Marx es: inteligencia militar es una contradicción en los términos. El recurso utilizado acá es el que señalaba Schopenhauer en su teoría de la incongruencia. Groucho arma una incongruencia, lo que él juzga que es una incongruencia, que es la contradicción que implicaría ser un militar inteligente. Y el setup, la preparación, es que el oyente conoce el término inteligencia militar. Y la contradicción es, en efecto, uno de los mecanismos fundamentales del humor. Otro ejemplo, en una reunión una psicóloga empieza a hablar y dice que a ella no le gusta que se note que es psicóloga. Otra persona le responde bromeando: ni bien te vi, pensé, esta mujer es psicóloga. Es una contradicción porque implica generar el efecto que ella dice que no quiere generar. Se quiebran las reglas de la cortesía, pero no tanto como para que se ofenda. Un ejemplo más. Ayer mi novio, el que conocí chateando, me dejó por email. El muy cobarde no fue capaz de encender la cámara y dar la cara. Se queja porque el novio la dejó por email y uno supone que hubiera querido que la dejen en persona, pero el chiste se produce con la contradicción del remate, que postula que ella quiere que lo deje a través de la cámara, que es el supuesto cara a cara. Hay un reencuadre de lo que es el cara a cara, y el reencuadre sería justamente aquello de lo que hablaba Schopenhauer, el poder juntar una cosa con otra interpretación. Y se acentúa la contradicción en este caso, en este chiste, porque dice que lo conoció por chat. Los argentinos festejamos la soberanía yéndonos a Miami de compras. Esa es otra contradicción. El humorista Rolo Villar dijo eso el día de la soberanía. En la preparación o setup aparece la idea de soberanía y el remate se genera con la contradicción que supone que justo el día de la soberanía se va a Miami. Muchas veces mis alumnos me preguntan si la hermenéutica telúrica incaica trastrueca la peripatética anorética de la filosofía aristotélica por la iniquidad fáctica de los diálogos socráticos no dogmáticos. Y yo siempre le respondo que no. ¿Cuál es el mecanismo utilizado acá? Por un lado, la contradicción entre la última palabra no y el comienzo de la frase. Uno supone que a una pregunta tan compleja le corresponderá una respuesta compleja, pero responde simplemente que no. Y otro mecanismo es la exageración, que se usa para ridiculizar lo innecesariamente pomposo y protocolar. Acá Rabinovich exagera el lenguaje que ya de por sí es muy exagerado y retorcido, tal como lo usan muchos filósofos. En su libro La risa, Bergson escribió: la rigidez es rechazada por la sociedad porque denota aislamiento. De modo que una forma de practicar este mecanismo del humor consistiría en crear contradicciones, oxímoron, que son figuras retóricas que consisten en complementar una palabra con otra que tiene un significado contradictorio u opuesto. Por ejemplo, el amor es vista ciega. Vista y ciega. No hace falta que sean graciosos para ejercitar este mecanismo. Otro ejemplo: ¿cómo puede Estados Unidos ayudar a otras naciones a negociar la paz y ser el exportador de armas más grande del mundo? O también es posible elegir algo que nos moleste o indigne, algo injusto, y buscarle contradicciones. La exageración es una de las formas del humor y está presente, por ejemplo, en esta caricatura de Chávez. Las caricaturas son exageraciones. Filosóficamente hablando, exagerar permite convertir a una nimia preocupación cotidiana en absurda. Destacar algo que no habíamos visto, ridiculizar y criticar algo injusto. ¿Cuál es el mecanismo de este meme? Busco novio lindo, con piscina, sincero, con piscina, cariñoso, con piscina. Mandar foto de la piscina.
Por un lado hay una contradicción entre una ética instrumental, la de una persona que lo único que quiere es tener una piscina a mano, y por el otro una ética de las virtudes. Pide que sea sincero, que sea cariñoso, además del atractivo físico. Acá también hay otro mecanismo del humor, que es el exceso de sinceridad, en el que vamos a profundizar a continuación. He pasado una noche estupenda, pero no ha sido esta, reza la frase de Groucho Marx. Acá parece haber un exceso de sinceridad, ¿no? Y este es en efecto uno de los mecanismos del humor más frecuente. Ese exceso de sinceridad no debería ofender, algo difícil en estos tiempos en que todo el mundo se ofende por cualquier cosa. Pero no es lo mismo decir esto a cualquiera que decírselo a la anfitriona que nos invitó a cenar. La comicidad en este sentido requiere pasar el límite de la cortesía, pero no tanto como para que el otro se ofenda. A veces no es sinceridad respecto a cierto rasgo del interlocutor, sino respecto a lo socialmente aceptable. Es lo que veíamos que plantea Peter McGraw en su teoría de la transgresión benigna, que sostiene que en el humor siempre hay una transgresión, pero si el otro la percibe como agresiva o como políticamente incorrecta, probablemente no le cause gracia. Una variante del exceso de sinceridad y un ejemplo de transgresión benigna es quebrar las normas de cortesía, por ejemplo. Esto se ve en un cuadrito de Fontana Rosa en el que una mujer está con una copa en la mano y le habla a un hombre desconocido en una fiesta y él le dice, y como para romper un poco el hielo inicial, ¿cómo anda del intestino grueso? El chiste a mí no me parece bueno, pero el mecanismo es ese. La subestimación es un mecanismo muy utilizado en el humor inglés. Understatement es la palabra. Contiene una expresión menos fuerte que la esperada, la subestimación o el understatement. Es lo contrario de la exageración. Exageración sería decirle a una persona que estornudó en un bar, si tiene cólera, ¿por qué no se queda en su casa? Un ejemplo de subestimación o understatement sería el de la película de los Monty Python, El sentido de la vida, cuando un militar pierde su pierna y cuando otro le pregunta cómo se siente, mira hacia abajo, donde fluye muchísima sangre, y dice, pica un poco. En un día lluvioso, en el que vuelan los árboles y los carteles, un inglés diría, parece ventoso, ¿no? Es una subestimación o understatement. Si alguien expresa lo que piensa con vehemencia, el inglés dirá, ¿realmente piensa eso? Un estilo cultural más temperamental protestaría del siguiente modo. Usted dice estupideces y está por debajo de la dignidad hablar sobre tonterías semejantes. Pero el significado de ambas frases es el mismo. La subestimación elimina o reduce la emoción. Es una buena estrategia para desdramatizar ciertas situaciones, pero también es una buena táctica para el humor. Veamos otros ejemplos. Nieva, hay un ventarrón importante y uno le dice al otro, hoy hace un poco de frío, ¿no? El otro responde, ¿vos dirías? O esta otra, percibo cierta tensión entre ustedes. La subestimación tira a menos la situación, le quita muy ostensiblemente intensidad. Cuando el que oye sabe que se ha quitado demasiado, eso genera comicidad, si no, no existe. Veamos este cuadradito. No es lo que parece, es acupuntura, dice el erizo. Acá se genera un reencuadre. Recuerden la teoría de Schopenhauer sobre el reencuadre. Dos cosas muy distintas que aparecen juntas generan la comicidad, decía Schopenhauer. En el primero, el erizo es sorprendido en íntimo fervor con una rata hembra. Y en el segundo, estarían haciéndole acupuntura. Hay un reencuadre. Tal como planteaba Schopenhauer con su teoría de la incongruencia, acá se sostiene que para que haya comicidad hay que juntar dos cosas muy distintas y contrastantes, que uno no suele asociar. La analogía tiene además un valor filosófico. Comparar es una forma de razonamiento y de conocimiento. Y es un recurso de la argumentación. Reencuadre es ver lo positivo en lo negativo o lo negativo en lo positivo. Esas serían dos formas de reencuadre. Un mecanismo de la comicidad es el de ver lo positivo donde parecería que fuera imposible encontrarlo. Por ejemplo, una cosa buena tienen los egoístas. Hablan solo de sí mismos y no rumorean sobre otras personas. O este otro ejemplo de la intervención de un psicólogo con una pareja que pelea a menudo. El paciente dice, adivine qué,
Hoy todavía no peleamos. El terapeuta responde, sí, pero el día recién comienza. En este último ejemplo se ve lo negativo en lo positivo. Pero se trata también de una ironía y el paciente sabe que el psicólogo está bromeando. El ejercicio para desarrollar este recurso es el de hacer una lista de las cosas positivas que tienen las cuestiones negativas. Por ejemplo, envejecer tiene de bueno que la miopía nos libra de la celulitis. O, redactado de manera más exagerada, la miopía hace que desaparezca la celulitis. La ironía es una figura retórica en la que se dice lo opuesto de lo que se quiere dar a entender. Si alguien llega tarde y le dicen lo que me gusta de vos es que siempre llegás temprano, esta es una ironía. Veamos una más compleja que publicó la revista de humor Barcelona cuando Trump llegó a la presidencia. El país que fuera la cuna de grandes demócratas como Nixon, Reagan, Bush, Clinton y Obama se horroriza por la llegada al poder de un multimillonario ultraderechista, fascista y xenófobo. ¿Por qué el electorado prefirió a Trump antes que a la mujer que luchó contra el negocio de las corporaciones e hizo justicia con Bin Laden, asesinándolo y haciendo desaparecer su cadáver? ¿Qué cambia tras este giro de 360 grados de la política norteamericana? Para la revista Barcelona, Trump es más de lo mismo. La ironía da a entender que no cambia nada sustantivo en la política exterior de Estados Unidos. Recuerden que esto se publicó cuando Trump recién asumía. No se sabía qué haría después. De modo que la ironía como recurso de la comicidad se utiliza sosteniendo lo contrario de lo que se quiere decir, pero sabiendo también que el interlocutor va a entender esta contradicción. Caso contrario, pierde su efecto. Los juegos de palabras son para mí el recurso menos inteligente del humor y en particular me parece que es así cuando se juega con el doble significado que tienen muchas palabras, es decir, con su polisemia. Dicho esto, hay muchas excepciones en las que este recurso de la comicidad funciona muy pero muy bien. Una persona dice, en la cama no tengo límites. Ayer me caí 2 veces. Se juega, en este caso, con la polisemia, el doble significado de cama, que por un lado es el lugar en el que se duerme y por el otro es sinónimo de sexo. Decía el humorista Juan Verdaguer, siempre llevo a mi mujer a todas partes. Lo malo es que ella siempre encuentra el camino de regreso. Acá se juega con el doble sentido de llevar como ir en compañía de y llevar a una persona para dejarla en un lado y volver solo. Otro ejemplo, quiero caer en los brazos de una mujer sin caer en sus garras. Es un juego de palabras mediante la semejanza de brazos y garras. Además, es comprensible en español tanto la expresión caer en sus garras como caer en sus brazos. Funciona como un juego de palabras. Otro, mi padre dice que descendemos de los monos. Ya notaba yo algo raro en mi familia. La palabra descendemos es usada ambiguamente, como descendencia inmediata de los propios padres y de otra especie. Yo sigo la dieta, pero ella no se deja alcanzar. Acá también se produce un juego de palabras. Hay un callback, una evocación. La evocación o callback es un mecanismo muy frecuente del humor que consiste en apelar a lo que el oyente ya tiene en su memoria. Este meme fue publicado también cuando ganó Trump y refiere a la imagen que todo el mundo tiene de la Estatua de la Libertad, en la que se ve a la figura femenina entera, no escondida detrás de un pedestal. Cuando en una conversación se dice algo y 10 minutos después se evoca implícitamente eso que se dijo, en general sin recordarlo y se le da un remate, eso es un callback, una evocación. Es un mecanismo del humor. Parte de la comicidad reside en el hecho de que el oyente completa el sentido. Este recurso es muy frecuente en la vida cotidiana, que es, de todas las situaciones de la vida, la que más nos hace reír. No tanto los chistes como lo que pasa en la vida cotidiana. Y eso fue llevado a la comedia, es lo que se conoce como humor de situación. Otro recurso de la comicidad consiste en construir definiciones extrañas. Algunos ejemplos del Diccionario del Diablo del humorista Ambrose Bierce. El matrimonio es la manera de evitar pelearse con extraños. Abstemio, persona de carácter débil que cede a la tentación de negarse a un placer. Baco, cómoda deidad inventada por los antiguos como excusa para emborracharse.
Reírse de uno mismo es uno de los recursos de la comicidad, además de ser una herramienta sublime para la vida cotidiana. Es como el posgrado del humor. Lo usan mucho los estandaperos. No es que reírse de uno mismo exprese necesariamente modestia, pero al menos indica la apariencia de modestia y la importancia que una sociedad da a la modestia. Todos somos falibles, de modo que reírse de uno mismo es una declaración de dignidad a pesar de nuestros defectos. Es como si pudiéramos tomar distancia y mirarlos desde lejos. El metamensaje es: soy uno más. No soy más que vos ni más que cualquiera. Esto subraya el hecho de que la mayoría de nuestros problemas no son tan graves como parecen, y si lo fueran, cierto tipo de humor ayudaría a sobrellevarlos. El humor puede salvarnos. Si te resulta difícil reírte de vos mismo, con gusto lo haré por vos, decía Groucho Marx. Una posibilidad es juntar dos temas muy distintos que tengan potencial para el humor. Recuerden la teoría de la incongruencia de Schopenhauer, que decía que el humor se genera al reunir dos cosas muy distintas. Por ejemplo, ya que mencionamos el momento en el que Trump fue elegido presidente, ese hecho podría ser cruzado o podría ser el puntapié inicial para escribir algo sobre cómo Fidel Castro murió pocos días antes. O es posible elegir un tema que tenga potencial para la crítica. Por ejemplo, que un religioso dijo que los terremotos se originan en la vestimenta provocativa de las mujeres. Luego es necesario masticar el tema durante horas o días, registrar ideas en una libretita que pueda ser llevada a todos lados, como hacía Seinfeld, elegir dos dominios muy distintos y contrastantes. Por ejemplo, quiero construir una situación de comicidad sobre lo poco que duran los matrimonios y elijo un tema muy distante como el de las cámaras de fotos. Entonces se exploran situaciones específicas en ambos dominios. Una posibilidad: conozco a una pareja que rompió antes de que sus fotos de casamiento fueran reveladas. Y eso que fueron tomadas con una Polaroid. Para los muy jóvenes la Polaroid sacaba fotos de papel en el momento. El humor que al menos a mí me parece más atractivo es el que dice algo en serio y si además causa gracia, mejor. Pero no es condición necesaria, digamos. La condición humana tiene mucho de frustrante porque a menudo nuestros deseos no se convierten en realidad. Entonces somos como Sísifo, que ascendía a la montaña y antes de llegar a la cima se caía. Gran cantidad de males humanos provienen de tomarse las cosas muy a la tremenda. Es lo que algunos denominan imperativo dogmático. La filósofa Lydia Amir, que se especializó en la investigación del humor desde una perspectiva filosófica y organizó el primer Congreso Mundial de Filosofía en Humor en Dublín, escribió: cada vez que hay una diferencia entre el deseo y la realidad, me río. No la sufro tanto como en la tragedia. Esto desarrolla la lucidez, la conciencia de uno mismo. Me acepto y me conozco más, y sigo lúcida. Y ese es el objeto de la filosofía. Si uno sufre, no piensa claramente. Con el humor ocurre lo contrario. Lo cómico bien entendido ayuda a la razón, incrementa la lucidez, y ese es uno de los objetivos de la filosofía. Si me acepto como ridícula, me acepto como humana de manera total. Si me acepto como ridícula, ya no lo soy más. La persona que sabe que es ridícula deja de serlo porque encuentra su dignidad. Cuanto más ridícula, más humana. Y así encontré mi salvación en el humor. Al principio, dice, yo era muy trágica. Con los años me paso cada vez más rápido al registro del humor. Puedo construir esa incongruencia como cómica y disfrutarla. No tengo que esperar hasta que me cuenten chistes. Si veo una incongruencia, me río. Siento algo como trágico y trato de empezar a encontrarle su potencial cómico. Ver que una persona no me ama al poco tiempo me hace reír, porque mi situación es ridícula, dice. Como no soy bruja para hacer que me ame, tras 30 años de ejercicios me río. El humor, dice Lydia Amir, nos permite dividirnos en dos. Es un instrumento de conocimiento. Aceptamos nuestros deseos cuando nos reímos y esta línea entre deseo y razón deja de ser tan tensa.